Boris, bienvenido. Sí, buenas tardes, Néstor, y también a tu invitado y a toda la audiencia de Ánfora 2022. Y como ya se ha podido apreciar en las imágenes, ha tenido un inicio el presidente de una mea culpa fugaz y luego eh, una extensa descripción de las actividades que hacen los diferentes sectores del gobierno y al final una reflexión referente a trabajar conjuntamente dentro de la diversidad y lograr el desarrollo. Eh, y la parte anecdótica, digamos, es la parte accidental que ha habido en la parte final, donde un grupo parlamentario se ha entrado en, digamos, en crítica fuerte al presidente, calificándole, ¿no?, de delincuente. Y eso es un hecho también que igual en el escenario internacional, o sea, nos configura como una sociedad eh, que no tiene al menos no guarda al menos las formalidades y Dio brevemente la comunicación. Los duendes de la conectividad, Boris y César, eh, esperemos retomar. Estaba haciendo el análisis inicial y lo que podemos decir con respecto a esta gritería final es que eso no ahonda, César, en beneficio del prestigio del Congreso de la República, pero y que al contrario, ese 80-82% de rechazo de la ciudadanía que se manifiesta en las encuestas y que debe ser mucho más, porque la experiencia nos indica que las encuestadoras también manejan las cifras, entonces eso le hace daño a lo que significa la majestuosidad del Congreso de la República. Creo que ya hemos retomado, Boris, todavía lo tenemos, me parece, congelado, pero el comentario, César, y en todo caso, si retomamos la señal con Boris a lo que estaba comentando No, nuestro invitado. precisamente Néstor, lamentablemente tenemos que señalar, incidir, acentuar un tema muy lamentable. Le dan la bienvenida a la nueva presidenta del Congreso, la señorita Lady Camones, Alianza para el Progreso, un representante congresal, un congresista precisamente de ese partido político, que ha sido acusado oficialmente como violador sexual, con todos los atenuantes, con todas las características. ¿Qué pasó? En su despacho bebía con una trabajadora, la dopó, hizo lo que no debía hacer y se acabó, y ahora no es habido, se escapó. Y es el presidente de la comisión que va a nombrar al nuevo defensor del pueblo. ¿A dónde estamos? Entonces, el Congreso de la República, con estas situaciones, en lugar de elevar su imagen, está decayendo violentamente, Néstor. ¿A dónde va a llegar? Ya no va a llegar al 80, al 90% de no aceptación, sino al 150%. No es posible, Néstor, porque, claro, obviamente no es todo el Congreso, pero es uno de los representantes, ¿no? Y la opinión pública, ¿qué va a pensar? ¿O qué está pensando en estos instantes? Correcto, y esa es una lectura real de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, un reflejo de lo que ocurre en el Congreso de la República, y es de la misma agrupación política de la actual presidenta del Congreso, Lady Camones, que también tendió puentes en el mensaje, y eso habría que decirlo, pero que la actitud de uno de sus correligionarios, de un miembro de su bancada, desdice todo lo que ha podido avanzarse en estos días de vigencia de la presidencia del Congreso.
lamentable, pero ya tenemos nuevamente a Boris para continuar, César, y te dejo Sí. para el comentario y la pregunta. Boris, nos está acompañando el colega César Infanzón, que es el director periodístico de la revista Justo Medio, con la que tenemos una alianza estratégica. Adelante, César. Boris, qué gusto, Un un gusto. gran honor tener la oportunidad de conversar por primera vez aquí en el medio de BIS Gracias. Televisión. Boris, hay un aspecto gravitante que está sucediendo. El señor presidente, con toda la potestad que tiene para defenderse, no lo hizo. Prácticamente señaló, fundamentó muy tibiamente de que estaba siendo víctima de una campaña mediática atroz, terrible, ¿no? En la cual él decía simplemente que atacaban a su familia, atacaban a sus amigos, en fin. Pero la gran verdad es que sí, hay unas denuncias, él tiene 5 denuncias, de las cuales está tratando pues de salir bien librado. Pero todo esto, ¿qué nos lleva a percibir de un gobierno que está imperando en estos momentos, mi estimado Boris? Sí, yo creo que la sensación de no solo el presidente, los ministros, también es una sensación de acoso mediático, ¿no? Y ellos han tratado de responder desde el premier hasta los ministros, por ejemplo, de, de- de- de producción, el ministro de Cultura, varios ministros que ya se han expresado que hay una especie de acoso mediático, ¿no? En el discurso, el presidente ha sido enfático 2 veces al mencionar que cierta parte de los medios de comunicación, ¿no?, distorsionan y no ven lo bueno que tiene el gobierno, ¿no? En esa línea ha tratado de que todo su discurso sea justamente en contraparte a lo negativo que los medios todos los días, de manera sistemática, eh, sacan titulares y expresan su incomodidad frente a las debilidades que tiene el gobierno actual. Por eso yo entiendo la extensión del mensaje que ha hecho el presidente de decir estos son logros. Pero ahí hay un problema, porque todos estos programas que él ha mencionado y algunas actividades que se hacen en cada sector del Ejecutivo, ¿no?, son actividades que se vienen haciendo antes que él llegue al gobierno. Y yo creo que el Parlamento, ¿no?, los congresistas lo saben muy bien, ¿no?, y van a hacerle frente al Ejecutivo. Eh, pero lo importante también es que la opinión pública se hará cuenta que hay temas tan urgentes que el Ejecutivo no ha puesto énfasis. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, cómo combatirla y cómo reducir los niveles de inseguridad. Ahí le falta data, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer en 1 año, en 2 años? ¿Qué es lo que se va a lograr, ¿no? Si bien ha presentado algunas iniciativas, ¿no?, y ha dicho que se va a conformar equipos, no dijo nada del funcionamiento de la inteligencia, por ejemplo. Entonces ha hablado lo que le conviene, ¿no? Y esto los congresistas lo van a enrostrar. No ha hablado del rol de la DINI, no ha hablado del rol de los equipos de inteligencia para luchar contra la criminalidad, ¿no? Entonces, esto va a salir y lo van a enrostrar al presidente probablemente los congresistas. Aparte de lo ya muy extenso y que ha detallado en cada una de las actividades que se vienen haciendo en los sectores. Aparte de este sector que ha dejado muy suelto, digamos, la lucha contra la inseguridad, está la lucha contra la corrupción. O sea, también ahí ha sido débil el mensaje, y yo creo que eso también la mayoría de los analistas lo van a ver así, porque no ha sido muy específico y no ha puesto metas, objetivos, que es obligación de todo mandatario para cumplir y evaluar, y el Congreso evalúe luego de 1 año si es que ha cumplido esas metas y si es que ha cumplido esos presupuestos establecidos en la lucha, ¿no?, contra la corrupción. Por ejemplo, ¿no?, lo de la Contraloría,
no ha mencionado en todo su discurso su rol más activo que debe tener, ¿no? Las unidades de inteligencia financiera tampoco, ¿sí? El rol del Ministerio Público que debe fortalecerse, también lo ha dicho solamente así, digamos, como una pincelada, ¿no? Y esos son temas muy sensibles para la representación parlamentaria y para la opinión pública. Porque lo fácil en un discurso presidencial es decir, yo voy a presupuestar tanto para este programa y yo he dado tanto para este programa. Por ejemplo, el caso de Beca 18, todo eso son programas que ya vienen funcionando tiempo, igual el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, algunas innovaciones sí, lo ha mencionado, pero en términos generales, ¿no? Un discurso presidencial es un discurso donde los grandes lineamientos, los grandes proyectos sectoriales, es lo que tiene que decir el presidente que se ha comprometido para hacerlo. Y por otro lado, los logros que se han hecho sobre estos lineamientos que se ha planteado. Porque otro espacio es ya las propuestas o las medidas sobre grandes proyectos que se van a hacer a futuro. Entonces, ¿qué notamos estructuralmente? Que no hay un horizonte todavía definido hacia dónde vamos como país, hacia dónde vamos como Estado, ¿no? Si bien es cierto, dice que queremos al 2026 que estemos insertos en la OCDE, pero no nos dice cómo vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, el cómo hacerlo es importante en políticas públicas. El presidente todavía no, para todos los peruanos, no se ubica claramente, ¿no? ¿Qué país quiere construir? ¿No? ¿Qué sector económico es lo que nos va a llevar a un desarrollo sostenido? ¿Sí? Ese es el lineamiento estadístico de un estadista y de un líder presidencial. Entonces el liderazgo presidencial todavía no se nota en este mensaje, ¿no? Lo que ha desarrollado es las actividades que desarrolla en cada sector, ¿no? Con algunos aditamentos, con algunas inclusiones de las propuestas que él dijo en el 28 de julio del año pasado. Entonces, no veo todavía, ¿no? el horizonte claro para el Perú, ¿no? En la reinserción de nuestras actividades económicas en un clima de pandemia y de crisis global energética, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, al margen de detallar las cosas, el presidente, al margen de detallar cosas, tiene que inspirar a la población y darle un horizonte claro para que todos entren en ese espacio orientador de un líder presidencial. Entonces ha habido como un alejamiento un poco más amplio respecto a los políticos, me refiero a los políticos en el Parlamento y en el Ejecutivo, y también, ¿no? Hay un pesimismo respecto a lo que se puede hacer. Entonces, esta especie de cansancio de los políticos en la opinión pública no ha hecho que la mayoría de peruanos se comente si tengo que escuchar el mensaje, ¿no? Ya pasa a segundo plano. Y eso es también bastante preocupante porque la participación de los ciudadanos en la vida comunitaria, en la vida política es sustancial, es importante, porque si más se alejan los ciudadanos de lo que hacen los políticos, ¿no? Más difícil va a ser hacer una crítica constructiva a la gestión de los gobernantes. Entonces, esto es muy peligroso y esto es bastante preocupante de que la población, con las frustraciones colectivas que tenemos de cada gobierno, ¿no? Ya quiera mantenerse al margen, ¿no? Cuando al contrario, yo considero que la población tiene que apostar y no perder las esperanzas de construir, seguir construyendo el Perú que todos deseamos. El presidente hace un llamado, pero el presidente en ese llamado tiene que también decir algo importante como estadista o como líder
político, ejecutivo, ¿no? Tiene que dar muestras de lo que dice en sus acciones. Por ejemplo, ¿no? Enfrentar a la crítica en las diferentes entrevistas y no ocultarse, ¿ve? Salir, ¿no? Y a expresar lo que está haciendo, lo positivo que está haciendo en la gestión propia del Ejecutivo, que no se ve, ¿no? Entonces, un gobernante que no comunica, ¿no? Va a generar en la opinión pública, ¿no? Que algo esconde. Un presidente que no explica claramente las razones y no da institucionalidad democrática a los órganos que luchan contra la corrupción y no fortalece a los órganos especializados de lucha contra la criminalidad, ¿no? Estas exhortaciones que hacen caen un poco en saco roto. Entonces, lo importante es que se busque cierta coherencia, ¿no? En el discurso presidencial, pero también con las acciones que hace el presidente. Yo creo que por ahí no se maneja muy bien el presidente, ¿no? Con respecto a lo que ha querido decir en el mensaje presidencial en la última parte, ¿no? Y lo que los precedentes o los antecedentes de sus comportamientos lo conocemos por todos, ¿no?